¿Qué tal, queridos estudiantes? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a nuestro curso de resiliencia emocional y espero que hayan pasado un bonito y grato día. Y nuevamente a todos los que son docentes, que son maestros, les enviamos nuestras felicitaciones, que Dios los bendiga mucho por esa extraordinaria labor y trabajo que hacen. Y nada fácil, por cierto. Bueno, hemos iniciado hoy nuestra clase y vamos a hacer, estamos bien, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña retroalimentación y un reforzamiento del aprendizaje de la clase que vimos la anterior clase. Vamos a concluir hoy con la salud mental y su relación con la resiliencia emocional. Y también vamos a dejar un trabajo, una tarea muy importante para ustedes en el autoconocimiento que les va a servir como base precisamente para poder desarrollar resiliencia emocional. Necesitamos alcanzar esta conciencia, este conocimiento relacionado con nuestra vida. En particular, vamos a trabajar lo que son los grupos vulnerables a los que pertenecemos, los factores de riesgo dentro de ese grupo vulnerable que son inherentes, y vamos los factores de riesgo personales, así como factores protectores personales, que son habilidades y capacidades, aptitudes, como lo describe el concepto de salud mental, y los factores protectores con los que podemos contar, que están disponibles en la comunidad, en la sociedad y que nos podemos apoyar en ellos, ¿ok? Bueno, le doy la bienvenida a los que ya están ingresados en nuestro curso. Y vamos a repasar y como hemos estado manejando esta dinámica, si alguno tiene una pregunta, con mucho gusto envíela al chat, la tendremos aquí a la mano para darle respuesta. Si alguno desea hablar algo a través de su micrófono, levanta su manita, nosotros lo vemos y le damos acceso a su micrófono para que pueda usted poder participar aquí en vivo. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a repasar entonces. Tienen sus hojas, ¿verdad? Son las mismas hojas, el mismo material que se imprimió en la clase anterior. Estamos hablando de la salud mental y su relación con la resiliencia emocional. ¿Por qué la salud mental? Porque todas las adversidades que vive un ser humano, las crisis, las situaciones contrarias, los contextos desfavorecidos, las condiciones socioeconómicas, las carencias en servicios de salud. Estamos hablando de todo lo que compone la vida de un individuo en los tres ámbitos: el ámbito personal familiar, el ámbito microsocial, que se compone, recuerde, por la sociedad más próxima al individuo, y el ámbito macrosocial, que ya involucra a nivel municipal, estatal e incluso a nivel país, ¿verdad? Entonces, estos ámbitos en los que nosotros estamos inmersos, vivimos, crecemos, hemos nacido, nos desarrollamos, trabajamos, de alguna manera tienen una influencia directa en nuestra vida y alguna forma indirecta. Entonces, todas las adversidades afectan de manera psicológica y afectan de manera emocional, y por supuesto que hay consecuencias físicas o biológicas en un individuo. Por eso es que para poder desarrollar resiliencia se necesita también conocer cuáles son los conceptos de la salud mental y cuáles son las principales patologías o las principales enfermedades que se pueden desarrollar por falta de resiliencia emocional. Y es por eso que estamos combinando estas dos ciencias de la salud, muy importantes. Y hemos estado hablando del concepto de salud mental. Y el concepto de salud mental, si ustedes van a sus hojas, en su segunda página tienen el concepto de salud mental, que dice la Organización Mundial de la Salud, que es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. Y es lo que estamos trabajando con la primer tarea que les dejé, estarse dando cuenta de sus propias aptitudes, que le llamamos al principio fortalezas.
Esas aptitudes o fortalezas hay que estar conscientes de ellas porque las vamos a necesitar para desarrollar la resiliencia emocional. También dice el concepto de salud mental que podemos afrontar las presiones normales de la vida. Y la palabra afrontar tiene relación muy directa con capacidades de afrontamiento y que a su vez estas capacidades de afrontamiento son capacidades resilientes. En otra clase vamos a aprender las capacidades resilientes de manera muy específica, vamos a identificarlas de manera reflexiva y vamos a poder aprender cómo desarrollarlas, que esos son metas y objetivos psicoeducativos de nuestro curso. También el concepto dice que una persona apta, mentalmente sana, es productiva y fructífera. Y hablamos, ¿verdad? No solo trabajamos por trabajar, sino que realmente somos saludables en nuestro trabajo, somos propositivos, proactivos, generamos ambientes y entornos agradables con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos del negocio, si es que usted tiene un negocio, o con sus empleados, si es que usted es patrón. Somos personas productivas y trabajadoras, porque aunque usted trabaje, si usted es amargado, amargada, violento, mal patrón, un mal empleado, un empleado tóxico, un trabajador tóxico, un patrón tóxico, pues eso no es saludable. Usted no está en un estado óptimo de salud mental porque tiene comportamientos que están afectando a su red, ¿verdad? A su entorno microsocial. Y el otro concepto de la salud mental que lo comprende es que contribuimos de manera sana y productiva a nuestra comunidad. Un individuo sano no destruye sus ambientes, sus entornos ambientales, no destruye las banquetas, no pinta las paredes, no lastima el patrimonio de sociedad de todos. Es una persona que al contrario cuida el entorno ambiental y el entorno en el que lo rodea. Entonces, partiendo de ese concepto de salud, vimos un panorama general de la salud. Muy bien, y también estuvimos haciendo una pequeña evaluación de las características que son fortalezas, pero que también le llamamos aptitudes, que son propios, un concepto propio de la salud mental y que estamos agregando a la tarea que les dejé de identificar en qué yo soy, en qué yo puedo, qué tengo, ¿verdad? Esas características de autoconocimiento es muy importante conocerlas y estamos ampliando la lista. Los felicito por todos los que están enviando sus trabajos, sus tareas. Muy bien, me da mucho gusto. Hoy vamos a concretar esas tareas, les voy a dar las indicaciones para el lunes, presentar un trabajo bien hecho, ya concreto, con su gráfico y con su cuadro para identificarlas. Ok, ahora vamos a explicar nuevamente para que quede cada vez más claro qué son entonces lo que hablamos. Un grupo vulnerable, factor protector, factor de riesgo. Muy bien. Voy a tomar la retroalimentación de acuerdo a las dudas y comentarios que hicieron en la clase pasada. Por ejemplo, alguien de ustedes comentó, si yo no pertenezco a ninguno de estos grupos vulnerables, entonces no los selecciono. Efectivamente, de manera personal quizá tú no perteneces a un grupo vulnerable. Eso es fantástico porque de alguna manera no estás tan expuesto como grupo vulnerable. Pero les decía yo que como el ámbito familiar y personal, si tú de manera personal no perteneces a un grupo vulnerable, considera el ámbito familiar. ¿Qué tanto la familia pertenece a un grupo vulnerable? ¿Recuerdan? Entonces, vamos a seleccionar los o el grupo vulnerable al que yo considero que clasifico. Ambiental personal, perdón, familiar personal. Ese es el ambiente ambiental familiar personal. Selecciono, puede ser uno, puede ser dos o hasta tres grupos vulnerables. Eso lo va a tener ahí listo. Después, ¿qué entonces son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son rasgos o características a las que me expongo, ya sea porque pertenezco a determinantes de salud o ámbitos microsociales que por sí solos me exponen. Por ejemplo,
Si yo pertenezco a un grupo vulnerable donde en mi ambiente microsocial hay pobreza o pobreza extrema, entonces yo me expongo a esos factores de riesgo por los ámbitos microsociales a los que pertenezco. Entonces recuerde, los factores de riesgo son características a las que me expongo, ¿verdad? Son situaciones que me exponen a que sea afectada mi vida, a que sea afectada mi salud mental, mis emociones y que me cause a mí una crisis. La violencia, los entornos de violencia donde yo vivo me exponen a que yo pueda ser alcanzado por la violencia en mi comunidad, en mi ambiente microsocial, y eso es un factor de riesgo. No es un factor de riesgo personal, es un factor de riesgo ambiental social. Entonces, pero sin embargo, como pertenezco a un grupo vulnerable, entonces esos factores de riesgo a mí me afectan. Ahora, ¿qué son los factores protectores? Los factores protectores son recursos con los que yo cuento, ya sea de manera personal, recursos con los que cuento, ya sea de manera social, recursos con los que cuento de manera institucional o recursos con los que cuento de manera ambiental. Los recursos que están alrededor de mi vida o en mi vida, personales, sociales, institucionales, ambientales, son factores protectores con los que yo puedo contar, apoyarme en ellos para poder contrarrestar los factores de riesgo que afectarían mi vida. ¿Ok? Estamos retroalimentando lo que aprendimos en la sesión pasada. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Ok. Muy bien. Entonces, hasta este momento, usted tiene para identificar su vida, en dónde se encuentra mi vida, tiene usted grupos vulnerables a los que podría yo pertenecer. Y de ahí se desprenden qué factores de riesgo, que yo le di en las hojas, puedo yo tener que están inmersos en la clasificación de estos grupos vulnerables. Y tiene factores protectores que le di. Esos factores protectores no necesariamente existen en su comunidad, pero está la lista, ya sea que existan o simplemente que se necesitan tener y que uno los puede crear o uno los puede formar, proveer, dependiendo ya las aptitudes, las capacidades de cada uno. Recuerdan que algunos de ustedes pusieron en sus fortalezas y en sus aptitudes que eran capaces de servir, que podían ayudar a otros, que podían ser agentes de cambio, que eran personas de influencia. Esos son factores protectores y al mismo tiempo pueden producir factores protectores a nivel social por el liderazgo que pueden ejercer en su comunidad. Entonces, de esa manera es como estamos ahí estructurando. ¿Estamos bien hasta ahora? Muy bien. Ahora bien, vamos a ver en nuestras hojas, tienen sus hojas, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. En sus hojas tienen un gran cuadro, el cuadro más grande que tienen en sus hojas, que dice factores de riesgo y de protección para los trastornos mentales. ¿Ya las identificaron? ¿Sí? Ok. Esas hojas es un cuadro, aquí yo tengo los míos. A ver. Muy bien. Ese cuadro que ustedes tienen, factores de riesgo y factores protectores. Es una lista grande, larga. Esa lista grande y larga, es una lista, ahora vamos a ver factores personales. Ya no solo los del ámbito microsocial, ahora vamos a ver factores familiares y personales. Muy bien, voy a pedir que participen algunos de ustedes, espero que tengan un buen audio y me ayuden a leer. A ver, vamos a ver quiénes nos pueden ayudar a leer esta ocasión, en esta reunión. ¿Qué te parece si nos lee Julisa? La tenemos aquí en lista. ¿Estás lista, Julisa, para leer? Sí. Okay. Nada más una cosa, licenciado. Es que no asistí a la clase pasada. ¿Es esta la hoja? Dice factores de riesgo y protección para trastornos mentales. Sí, correcto, con la lista más larga. Sí, claro, con mucho gusto. Muy bien, Julisa. Te voy a pedir de favor que leas los factores de riesgo. Es una lista larga. ¿Ok? Sí. Muy bien. Y vamos a hacer esto.
Todos los demás, y tú también, Julisa, por favor, van a ir de manera ahorita rápida, después van a tener la tarea en casa. Van a ir seleccionando los factores de riesgo que ustedes consideran personales que tienen en su vida o que incluso están inmersos en su familia nuclear. Cuando hablamos de la familia nuclear, hablamos de los papás y de los hermanos. Y ya después los familiares son los tíos y primos más cercanos. Y ahí se va extendiendo el grupo, el círculo. Pero los factores de riesgo personales, recuerden, estos son personales. Adelante, Julisa, por favor, léelo. Sí, claro. Factores de riesgo y protección para trastornos mentales. Factores de riesgo. Fracaso académico, déficit de atención, cuidar a pacientes crónicamente enfermos o dementes, abuso y abandono de menores, insomnio crónico, dolor crónico, embarazos tempranos, abuso a ancianos, inmadurez y descontrol emocional, uso excesivo de sustancias, exposición a la agresión, violencia y trauma, conflicto familiar o desorganización familiar, soledad, bajo peso al nacer, clase social baja, enfermedad médica, desbalance neuroquímico, enfermedad mental de los padres, complicaciones perinatales, pérdida personal, duelo, habilidades y hábitos de trabajo deficientes, discapacidades de lectura, discapacidades sensoriales e impedimentos orgánicos, incompetencia social, eventos de mucha tensión, consumo de sustancias durante el embarazo. Wow, ¿qué le parece la lista? Hay para escoger, ¿verdad? Bueno, la idea es, esta lista es para que todos podamos de alguna manera identificar y que casi ningún factor de riesgo quede fuera. Usted debe elegir, seleccionar los factores de riesgo personales o familiares que pudiesen estar amenazando, representan una amenaza, representan una exposición, recuerde, a una afección mental, emocional, y que por eso se requiere la resiliencia emocional. Ahora bien, gracias, Julisa, por tu participación. Muy bien. Por nada. Ok. ¿Alguna persona desea leer? Levante su mano. ¿Qué le parece? ¿Quién quiere leer? Ok, Fer, por favor, ¿puedes leer? Ahora vamos a pedirte que leas, por favor, los factores de protección. Igual, identifique qué factores protectores tiene en su vida y en su ámbito familiar. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Por favor, adelante. ¿Me escucho? Sí, claro, te escuchamos. Capacidad para afrontar el estrés, capacidad para enfrentar la adversidad, adaptabilidad, autonomía, estimulación cognitiva temprana, ejercicio, sentimientos de seguridad, sentimientos de dominio y autocontrol, buena crianza, alfabetización, apego positivo y lazos afectivos tempranos, interacción positiva entre padres e hijos, habilidades de resolución de problemas, conducta prosocial, autoestima, destrezas vitales, habilidades sociales, manejo de conflictos, crecimiento socioemocional, manejo del estrés, apoyo social de la familia y amigos. Muy bien, muchas gracias. Se dio cuenta, estos son los factores protectores. Igual, usted tiene que seleccionar, no escoger, seleccionar los que realmente usted cree que tiene, con los que cuenta. No buscamos ideales. En este caso, nos identificamos en las capacidades, en las fortalezas, en los factores protectores. Sin embargo, hay algunos que podemos desarrollar y esa es una gran meta y eso también está al alcance. Ok, ahora présteme su atención. La tarea, el trabajo que vamos a hacer, ¿en qué va a consistir? Muy bien, yo le he presentado a usted una lista de grupos vulnerables, luego le presenté factores de riesgo microsociales, le presenté factores protectores microsociales. Luego, ahorita estamos leyendo una lista de factores protectores personales y factores de riesgo personales. Bueno, esas son las listas que yo les presenté.
Lo que ustedes están haciendo ya, avanzando en los trabajos anteriores, es ir identificando sus aptitudes, fortalezas, su grupo vulnerable, factores protectores y de riesgo de lo que vimos anteriormente. Ahora con esta información va a completar la tarea de esta forma. Le voy a presentar, ¿se puede presentar en la pantalla una diapositiva o todavía no? Ok. Ok. Rivera, ya. Ángel, Angie, ¿puedes activar tu imagen, por favor, Angélica? Y Rivera, Rivera ya está. Por favor, nos falta solo una imagen. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien, ok. Ustedes tienen en su hoja un gráfico que les presenté donde están clasificados los determinantes ambientales, sociales y económicos. Es un gráfico que contiene 5 círculos. ¿Lo recuerdan? Véanlo en sus hojas, por favor. Está después de los grupos vulnerables. ¿Ya lo tienen? Se llaman determinantes ambientales, sociales y económicos. Ya lo tienen, ¿verdad? Muy bien. Ok, se los voy a mostrar en la cámara si no lo recuerdan. Es ¿Ya lo tienen ahí? Muy bien. Este gráfico lo vamos a hacer de esta manera. Su trabajo tiene que presentarse para el próximo lunes con estas indicaciones. Usted va a hacer algo similar a este cuadro que estoy presentándole aquí, que tiene 5 círculos y un círculo en medio mayor, ¿verdad? Más grande. Muy bien. El círculo de en medio, usted va a poner su nombre. Tú eres ese. Luego, los círculos de alrededor, aquí hay 5 círculos, van a representar el grupo o los grupos vulnerables a los que tú o usted pertenece. No tienen que ser 5, pueden ser 3, pueden ser 2 o pueden ser más de 5, depende pues las condiciones en los grupos vulnerables a los que usted pertenezca. Vamos a suponer, le voy a dar un ejemplo. Yo tengo, Jorge, te pedimos de favor, Jorge, ¿y quién más? Nada más. Jorge, ¿podrías por favor activar tu cámara? Si es que nos está escuchando, Jorge. Bien. Usted, por ejemplo, hace los círculos, aquí está otra vez. En medio pone su nombre. Vamos a pensar que usted dice, yo pertenezco a un grupo vulnerable de familias que viven en pobreza. Bueno, uno de los círculos va a ser grupo vulnerable de familias en pobreza. Y luego dice, también pertenezco a un grupo vulnerable de familias de adultos mayores, porque mis papás son adultos mayores. Tengo en casa varios adultos mayores. Pues ese es otro grupo al que usted pertenece. Usted puede decir, también pertenezco a un grupo que tiene problemas de salud crónica, porque en mi familia hay diabetes, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, hay problemas de cáncer. Entonces es otro grupo. Entonces ya llevamos 3 círculos alrededor de usted, 3 grupos vulnerables alrededor suyo. Entonces va usted a elaborar un gráfico donde el centro es su nombre y los grupos vulnerables a los que pertenece. ¿Estamos? Hasta ahí. Después va a hacer usted un cuadro. Ese cuadro va a contener el cuadro como yo se los enseñé aquí. ¿Ya lo vio? Este cuadro. Este de aquí. Este. Muy bien. Debajo de la hoja. Debajo del gráfico. En ese cuadro usted va a escribir factores de riesgo. Ahí va a escoger los factores de riesgo que son de microsociales, que están aquí en esta hoja. Los va a escoger. Hay como 15. Usted va a escoger. Esos factores de riesgo están en primer categoría, que son de un ambiente microsocial. Es decir, de mi ambiente social, ¿qué factores de riesgo hay? Por ejemplo, usted va a escribir si es que es, bueno, mis factores de riesgo son que hay en mi comunidad un fácil acceso a las drogas y al alcohol. En mi comunidad hay una desorganización en la colonia, en la comunidad. Hay nutrición deficiente, hay pobreza, o hay desventaja social, o hay delincuencia y violencia. Bueno, usted escribe
esa lista de factores de riesgo microsociales, porque pertenecen a los determinantes de salud, recuerde, ambiental, social y económico. Del lado derecho va a escribir los factores protectores. Aquí está una lista, pero no tiene que copiar la lista. Solamente yo les enseñé esto. Ahora viene la realidad. Estamos haciendo su propia realidad. Sus propios grupos vulnerables, sus propios factores de riesgo, sus propios factores protectores. ¿Cuáles de estos factores protectores hay en su vida, en su microambiente, microsocial? Quizá usted diga, la verdad, ninguno. Pues no ponga ninguno. O usted diga, bueno, sí hay dos, pues escriba solo esos dos o uno. Depende de lo que existe. Es decir, recuerde, los factores protectores son recursos personales. En este caso, vamos a poner recursos sociales, recursos institucionales y recursos ambientales. Ahí se escribe. Ahora, en la parte de abajo va a escribir factores de riesgo personales. Ahora sí, de la gran lista que leímos ahorita, factores de riesgo personales, va a elegir cuáles son realmente sus factores de riesgo personales. Y luego otro cuadro al lado derecho con los factores protectores que son estos. Los va usted a elegir, va a escoger. ¿Por qué? Usted va a elaborar en conclusión una hoja tamaño carta. Yo creo que cuando menos va a ser tamaño carta y si no le cabe, pues las 2 páginas. Con su gráfico de grupos vulnerables, su cuadro, donde vienen factores de riesgo microsociales, factores protectores, factores de riesgo personales, factores protectores personales. Esa hoja es suya, ya es una indagación, autoconocimiento, reflexión, descubrir, conocer su realidad, su entorno, su vida personal y social. Con base en eso es como vamos a trabajar las capacidades resilientes emocionales. Si no tenemos una realidad de nuestra vida y no estamos conscientes de mi vida, de mi situación, de mi condición, no puedo cambiarla, no puedo enfrentarla, no puedo afrontarla, no puedo resolverla porque ni siquiera la conozco. Es como ir a un ring de pelea y entrar sin pensar que hay un contrincante y le va a llenar de golpes y usted ni siquiera va a poder meter las manos. ¿Por qué? Porque no sabe. Así a veces vive la gente en el mundo. Ni siquiera sabe cuál es su propia condición de vida, que está golpe y golpe su vida, llevándolo de un lado para otro. Muy bien. En los próximos minutos que nos quedan, vamos a entender, bueno, esa es mi meta, ¿verdad? Terminamos en 10 minutos la sesión. Si se puede, sí, creo que nos quedan 10 minutos para la sesión, me está diciendo. Nos hace falta, no sé si alguien me escucha aquí, por ejemplo, bueno, sí, nos escuchan todos, ¿verdad? Pero que pueda comunicarse con Jorge y pedirle que por favor active su carta, su cámara. Si le pueden hablar a Jorge directamente, a lo mejor le falló su teléfono, que use otro teléfono para que pueda activar su cámara. Ok. Muy bien. ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta o alguna duda? Ya la activó. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Muy bien. ¿Ya está lista? Ok. Muy bien. Otra vez. Ya. Muy bien. Gracias por los que están ahí conectados. Muy bien. Hasta ahorita, preguntas, comentarios o dudas. Hasta ahorita pueden mandarlo en el chat. Si les es posible mandarlo en el chat, por favor. Vamos a darles un minuto para que, si tienen preguntas o comentarios, hasta ahorita respecto a la tarea, al trabajo, a la dinámica que vamos a emplear para elaborar nuestro propio esquema de determinantes de salud mental que influyen ya sea como factores protectores, factores de riesgo y el grupo vulnerable al que pertenezco.
Es nuestro propio esquema, nuestra propia realidad. Eso es emocionante, ¿no le parece? Estamos descubriendo nuestra condición. Muy bien. ¿No tenemos aquí en el chat preguntas o comentarios todavía? ¿O dudas? Bien. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En un momento yo les... ¿suspendemos la reunión de una vez para explicar? Mire, vamos a hacer algo. Vamos a suspender la reunión un minuto, porque vamos a reiniciar la sesión para ver la última parte de esta clase. ¿Qué vamos a ver? Los trastornos mentales más comunes que se viven como consecuencia de los factores de riesgo y una ausencia de factores protectores o una mala implementación de los factores protectores. En otras palabras, una falta de resiliencia emocional que no nos ayuda a enfrentar, a afrontar, a reconstruirnos, recuperarnos, a superar, a manejar las crisis, las adversidades, los duelos, las situaciones adversas. ¿Qué patologías se presentan mental y emocionalmente? Es lo que vamos a ver. Ustedes ya tienen sus hojas. Vamos a ver los cuadros azules, que son los 7 principales trastornos mentales, porque se va a dar cuenta que usted podría ubicarse en algunos de ellos. Quizá lo ha padecido, quizá sabe de alguien que lo padece o que pudiera padecerlo. Y esto es precisamente el eslabón final de la cadena, el eslabón final de que si yo tengo factores de riesgo, pertenezco a grupos vulnerables y no tengo buenos factores protectores o no hago uso de mis factores protectores, si no me apoyo en los factores protectores, si no desarrollo capacidades resilientes, entonces yo caigo en estos trastornos mentales. Por eso es la importancia de esta clase. Y es lo que hay que prevenir. ¿Estamos listos? Muy bien. Gracias a todos por su participación. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto, 2 minutos y esténse atentos, les mandamos en el mismo link vuelven a ingresar. ¿Ok? Y regresamos para concluir esta sesión.